este caso, cuando hablábamos de Milei, uno de los compañeros y compañeras de producción dijo, che, pero hay un tema de Milei con respecto a su producción periodística y académica que es controversial porque se ha descubierto que estuvo plagiando a otros autores. Dice, bueno, fuimos al artículo y encontramos que eras el autor de esa investigación. Sí, yo escribí la nota que salió en mayo de 2022, la escribí con Juan Luis González, que es el autor del Loco, que es la biografía no autorizada de Javier Milei, que de hecho en este momento va por su segunda edición. Yo en mayo de 2022 salió una nota de tapa con esa investigación en Revista Noticias. Ya antes había habido algunas denuncias de plagio de Milei, pero me preguntaba si era un caso aislado o si era un modus operandi. Claro. Y cuando agarro Pandenomics, que fue el libro que él escribió y publicó durante la pandemia COVID-19, encuentro que solamente en Pandenomics había plagios a 6 trabajos de otros intelectuales o académicos. Y después descubrimos en noticias más plagios en otros libros de Milei, pero en ese libro había plagios y aclaro, o sea, era copy-paste, era como textual y el mismo texto que, qué sé yo, Salvador Uribarri, que es un físico mexicano que de hecho le inició una causa legal en México a raíz de que se enteró por noticias del plagio. Antonio Guirao Piñera, que es un físico español de la Universidad de Murcia, que también se enteró por noticias, pero incluso hay plagios, entre otras cosas, a textos de Gita Gopinath, que es la economista del FMI. Y es muy interesante que eso sea así, porque, bueno, Milei no tiene hacia el FMI, hacia el endeudamiento como política, una mirada muy amable. Nosotros, cuando nos enteramos de todo esto, le fuimos a preguntar a Javier Milei y a la Libertad Avanza, tanto Juan Luis González como yo, si tenían algo para decir sobre esa investigación y no nos dieron ninguna respuesta. Ahora, contame un poquito cómo empezaste a trabajar vos esto, porque este libro del que vos haces mención fue un libro muy citado en su momento y que lo llevó también a tener mucha repercusión a él en los programas de televisión cuando hablaba de economía y la pandemia, ¿no? Sí, bueno, un poco esto que te digo de tomar como la pista de unas denuncias que habían salido antes de la investigación que hice yo y que publicamos en Noticias en un sitio que se llamaba Medium. Lo hizo un usuario con el nombre de Marcos Tullius. Yo quise hablar con él y no pude hacerlo, no lo pude lograr. Pero en esos artículos que él publicaba ponía de un lado las columnas de Milei y de otro lado las columnas, los textos de los cuales provenían estos párrafos, que eran casi todos textos de autores canónicos del liberalismo, como Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Murray Rothbard, que es el padre del anarcocapitalismo, que es la facción del liberalismo al cual Milei pertenece. Después de esa primera cosa que pasó, Milei minimizó el efecto de este descubrimiento, dijo que por un tema de practicidad en las columnas de opinión que él publicaba en El Cronista Comercial y en Infobae no se citaba, lo cual no es así, citar hay que citar siempre. Claro. Entonces a partir de eso agarré Pandenomics y me encuentro con estos plagios. Después hubo otros, de hecho hubo plagios a Alberto Venegas Lynch, que es este intelectual Que él tan habla cercano a siempre, del Javier que habla Milei. siempre, ¿no? Sí, de hecho, de él sacó esa famosa definición de Milei que lo repite casi como un rezo en algunas manifestaciones con y sin seguidores, que es que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con base en el principio de no agresión, bla, bla, bla. Y a ese intelectual también lo plagió en El Camino del Libertario, que es su autobiografía, el libro que Milei saca después de Pandenomics. De hecho, presentaba El Camino del Libertario el sábado mismo que salió la nota de tapa de noticias sobre los plagios de Pandenomics, lo presentaba en la Sociedad Rural, ese libro, Javier Milei, en el marco de la Feria del Libro, y la única cosa que hizo cuando Viviana Canosa, que en ese momento era la que estaba presentando el libro junto con él, cuando hicieron mención a la nota de noticias como opereta, la única respuesta de Milei fue, digamos, o sea, y empezó una arenga de la casta tiene miedo con el resto de sus seguidores. No hubo mucho más respuesta que esa, además de mucha agresividad por parte de ¿Cómo, seguidores de Milei hacia Juan Luis González y a mí. cómo te fue justamente con eso una vez que investigaste y que descubriste que estaba, digámoslo así, plagiando, que es un robo el plagio, ¿no? Digámoslo que el plagio, además que la gente tiene en la casa, que es un robo, ¿no? Un robo de las ideas, de lo que otra persona ha escrito y tomarlo textual. Es una apropiación del trabajo intelectual de otra persona. Igual lo que a mí más me interesaba, y lo hablábamos incluso con Juan cuando impulsamos la nota en Noticias, era más que la cuestión del robo, que ya de por sí es tremenda, porque estamos hablando de un candidato que uno de sus los grandes pilares discursivos y el capital simbólico que ha construido de un tiempo hasta esta parte tiene que ver con ser una persona que reivindica que nadie te robe tu trabajo, que nadie te robe el fruto de tu esfuerzo y demás.
Pero también había un aspecto que nos interesaba, que era que buena parte del capital simbólico que Milei viene construyendo desde que apareció en la política y en los medios inclusive, es ser una persona que sabe. Él es la Claro. persona que sabe, la persona que tiene los datos, quienes lo contradicen están flojos de datos, no saben, y de repente enterarse que una persona que aparentemente es alguien que sabe mucho de economía, tiene la necesidad de plagiar en economía y en otros temas a personas en un trabajo académico en vez de generarlo él mismo de manera genuina, bueno, un poco hace una grieta en ese discurso de él. ¿Cómo me fue a mí con la nota de los plagios? Recibí muchísima hostilidad de seguidores de Milei. No puedo decir que sea un ataque dirigido 100% o no, aunque es una fuerza política que hace del troleo un modus operandi. ¿Recuerdan el famoso video de Liliana Lemoyne, la asesora de Sí. imagen de Milei, enseñándole a los trolls de la Libertad de Avanza sobre decirle a la legisladora Ofelia Fernández que era un tanque australiano de medialunas? ¿Recuerdan eso? Sí. Sí, me dieron con de todo, bueno, se metieron con mi sexualidad un montón, pero bueno, nada, qué sé yo, no pasa nada, son gajes del oficio. Bueno, Tomás, queríamos charlar contigo, que nos cuentes esta experiencia. Estamos poniendo la lupa sobre estos candidatos y esto que dijiste vos me pareció claro. Él aparece como la persona que sabe, ¿no? Ahora, cuando uno empieza entonces a raspar un poquito que hay ahí abajo, aparece esto. Y yo te hago una pregunta. ¿Los plagios eran que tomaba algunas ideas y las reversionaba o había una copia literal? Copia literal, palabra por palabra, y en el caso de Pandenomics fue el caso más flagrante porque eran páginas y páginas y páginas de estos copy-paste. De hecho, no hay ningún problema con tomar ideas de otros, hacerlas como, quiero decir, no sé, la idea de, qué sé yo, de defender la igualdad ante la ley, la puedo decir yo, la puede decir quien sea, pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir en un texto textualmente lo que dijo un autor sobre ese concepto y pasarlo como mío. Ahí va una cita, va un entrecomillado, va una referencia de dónde sacaste, de qué texto, de qué autor, eso que estás diciendo. No es que simplemente tomó una idea de otra persona o que se inspiró. Era un argumento muy de los trolls que me agarraron a mí en su momento. Es que él se inspira, todos tomamos ideas de otras personas. Bueno, está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es plagiar. Acá estamos hablando de plagio. Y bueno, no obtuvimos respuesta. A mí directamente me clavó el visto, Milei, realmente. No obtuvimos ningún tipo de respuesta de parte ni de él ni de Libertad de Avanza en relación a este tema. Y de hecho después, a partir de que salió esa nota de tapa en Noticias, nunca más, de hecho Juan Luis González lo quiso contactar para la biografía de suya, para el libro El Loco, y no quiso, porque hay hay mucha hostilidad de parte de Milei hacia los medios de perfil a partir de que se publicó Y como les contaba, momento, salió la salió tapa de la revista Noticias que da cuenta de una investigación con habiendo detectado gran cantidad de plagio, copias, apropiación intelectual por parte de Javier Milei en sus libros del trabajo de otros economistas. Tomás Rodríguez es uno de los autores de esa nota junto a Juan Luis González. ¿Cómo andás, Tomás? Buen día. María, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, contanos, ¿qué es lo que ya había sido acusado en otras ocasiones, ¿no? Milei de citar sin atribuir. Milei había tenido en 2021, había salido en la plataforma Medium un autor anónimo que se llamaba Marcos Tullius, o sea, usaba el nombre del emperador romano, un artículo en el cual lo que hacía era, digamos, contrastar muchos fragmentos de muchas columnas de opinión que tenía Javier Milei en algunos medios, donde o sea, lo que hacía era copiar textualmente textos de autores canónicos de la economía y la política de la perspectiva liberal, digamos, o sea, Henry Hazlitt, Ludwig von Mises, Murray Rothbard y algunos otros. Y casi todos eran autores que ya estaban fallecidos y eran como clásicos de esa literatura. En aquel momento surgió esa denuncia. Milei tuvo apenas unas palabras en relación a eso. Dijo que como eran textos de divulgación y columnas de opinión, por una cuestión de practicidad no estilaba citar, lo cual, bueno, es por lo menos llamativo como defensa. Y entonces me ocurrió pensar, hablando con un amigo periodista, la idea de pensar si esto no era un modus operandi más que un descuido. Entonces, bueno, agarré el libro de él, Pandenomics, y me puse a jugar, digamos, a copiar algunos fragmentos y buscarlos en Google, y para mi sorpresa encontré que había muchas derivaciones a textos previamente escritos por otros autores o en las páginas de algunas instituciones como pueden ser la Organización Internacional del Trabajo, algunos blogs del FMI y, sobre todo, dos trabajos académicos,
uno de ellos de Salvador Uribarri, que es un investigador mexicano, y otro que es de Antonio Guirao Piñera, que es un investigador de la Universidad de Murcia. Yo lo que hice fue contactar a estos autores, les expuse lo que había encontrado y a partir de habérselos expuesto, ellos me confirmaron que efectivamente esto era plagio y uno de ellos, de hecho, Salvador Uribarri, no sé si hoy, a lo largo del día o el fin de semana, de hecho, en Noticias va a salir una entrevista que le hice después de haberle hecho la entrevista para la nota esta que salió. Estos son economistas, uno es mexicano, ¿no? Que vive en Londres, son economistas... Son físicos, porque en realidad el libro Pandenomics era un libro de divulgación en el cual en plena pandemia lo que Milei un poco trataba de hacer era dar su perspectiva de lo que estaba pasando en relación a la pandemia, tanto en la economía que se iba a venir, con la crisis y los manejos que se estaban haciendo de la pandemia en ese momento. Y justamente hay varias páginas, no simplemente algunos párrafos, varias páginas de estos trabajos que son respectivamente la matemática de las epidemias y entender una epidemia, que son de estos autores. O sea, son dos físicos que cuestionaban, por ejemplo, las cuarentenas. No las cuestionaban puntualmente, los trabajos no se han puntualmente cuestionado. De hecho, pasó una cosa muy interesante, que es que el trabajo de Antonio Guirao Piñera, que es entender una epidemia, Milei copia una parte de ese texto, y lo que a mí me decía Guirao Piñera, que de hecho lo volcamos con Juan Luis González en la nota, es que no solamente copió un fragmento de su trabajo, sino que tergiversó el sentido original que tenía. Guirao Piñera lo que quería decir era que si no se controlaba, la epidemia podía llegar a ser muy tremenda desde la perspectiva de Guirao Piñera, y Milei trataba de decir todo lo contrario. Esto es lo que pasó. ¿Y son cuántas páginas encontraste de plagio? ¿De estos dos autores o en general? De estos dos autores. Mirá, no tengo ahora contabilizadas, pero alrededor de 6 cada una tranquilamente. Un copy-paste. Más o menos. Un copy-paste brutal. Sí. ¿Literal o le cambia la redacción? Mira, prácticamente literal, y cuando no era textual, era una o dos palabras cambiadas. De hecho, hay un caso interesante, que hay una página en la cual la mitad de esa página es el copy-paste de uno y la otra mitad el copy-paste de otro. Ok. Entonces, bueno, la pregunta sobre el plagio siempre es una pregunta relevante en términos de decir, bueno, Milei es alguien que está permanentemente citando a economistas que no son economistas mainstream, son economistas, digamos, de corrientes muy alternativas, y usa todas sus citas como gran fuente de autoridad respecto de sus diagnósticos, ¿no? De las cosas. Entonces, si él es un gran plagio, digamos, o si parte de lo que dice es un plagio, también habla de, más allá del de apropiarte de un derecho intelectual que no es tuyo, también te pone en cuestión, digo, si el tipo es un chanta total o si realmente tiene alguna idea solvente sobre la economía.